Aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, recibiendo a Ángel Gomera, quien es un distinguido y querido amigo, y a quien tenemos en la mañana de hoy, y a quien vamos a aprovechar para que nos hables de las múltiples actividades en las que se envuelve él, algunas de las cuales tienen mucha repercusión en estos días propios de las Navidades, en donde la gente tiene también, a pesar de que hay una gran parte de la población que se mueve hacia las fiestas paganas, como dicen los, los cristianos, como Juan Antonio. Hay también una enorme cantidad de gente que demanda y requiere la información que tiene que ver con los valores cristianos y los valores familiares. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, para aprovechar tu presencia, Ángel. Quiero aprovechar, tomando en cuenta el momento que aperturó con estos testimonios tristes, ¿verdad? Sí. Sentido, cuando uno habla de su madre, Sí. es hablar de su propia alma. Y uno se adentra a un mundo escatológico que es complicado, ¿verdad? Que es difícil de describir, de convencer a un corazón afligido. Claro está, yo creo que como hijos nosotros tenemos una misión previa para no imbuir en un sentimiento de culpa, y es honrar a tu padre y a tu madre. Creo que este escenario de la Navidad nos debe llevar a esto, a dar pasos, no hacia lo anticuado, sino a mantener lo tradicional, aquello que nos hace mantener en la autenticidad. ¿Y cómo hacerlo? Creo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros ¿cuál es el legado que voy a dejar en la vida? ¿Por cuáles hechos tú quieres que te recuerden? Porque muchas veces, dejándonos llevar por la prisa, y la prisa es plebeya, la prisa causa indiferencia, nos pasan momentos que debimos cultivarlo. Y cuando queremos despertar, entonces es tarde. Entonces, la Navidad es una especie de despertar, es volver a encender los bombillitos de la casa interior, no dejarnos solamente llevar de aquellos encendidos fugaces, sí, fantasiosos que vemos en el exterior. Yo no estoy diciendo que es malo, es que tiene que haber una especie de sentimiento que nos ate desde adentro hacia afuera. Sí. Sí, pensaba yo mientras te escuchaba, ¿por qué la Navidad como tal invita mucho a la tristeza y a la alegría? Esa dicotomía. Sí, hay sentimientos encontrados. Sí. Hay sentimientos encontrados, hay muchos analistas, psicólogos que plantean que en este tiempo las emociones como que están a flor de piel. A flor de piel. Sí. Y esto se pone de manifiesto en cada una de las actitudes y comportamientos. Pero esto podemos nosotros manejarlo como seres inteligentes, como seres racionales. El problema es cuando nos dejamos llevar por esa baja capacidad emocional, esa baja capacidad en cuanto a la inteligencia que debe llevarnos en cuanto a la toma de decisiones. Y lo podemos ver cuando observamos conductas como que la Navidad es para aprovecharlo todo, no importando lo que haga o deshaga. Y entonces eso genera contratiempos, eso genera tragedia, eso genera una serie de situaciones que al final lo lamentamos. Por lo que la Navidad tiene que ser ese periodo de despertar la conciencia. Es como decía Santa Catalina de Siena, debemos despertar el perro de la conciencia. ¿Ante qué? Ante muchos peligros, ante lo que tú viviste que tiene que ser transformado, que tiene que lanzar a cultivar, a conquistar situaciones que dejaste de hacer. Esa es la Navidad. Volver otra vez a unificar a tu familia. ¿Cómo andan tus hijos? ¿Acaso ellos se están comunicando contigo? Por el hecho de alguna actitud que cometiste, ya tú no eres, te dejaron caer del pedestal? O esa expresión que en un momento dado creó un corazón arrugado, porque hay palabras que le dan vida al amor y otras que la matan.
Son situaciones que tenemos que analizar. Lo que pasa es que en este tiempo, bueno, afloran los deseos, las buenas intenciones, afloran los buenos propósitos, pero no los aplicamos. Pasó este tiempo y la vida sigue igual. Al final, la vida sigue igual. Y yo creo que las navidades o la Navidad tiene que ser un detenerse en la vida, donde uno coseche, donde uno interiorice y exteriorice también cómo fueron esos pasos que recorriste en todo el año. Cómo entonces volver otra vez a nacer de nuevo como hombre, como mujer, tomando en cuenta lo que eres. Es cuidarnos de caer en la encrucijada del ser y el parecer. Ángel, y desde esa, ahí me gustó eso, el del ser y el parecer. Y de cara a esa perspectiva tuya que acabas de plantear, ¿cómo tú entonces valorarías las Navidades anteriores a las que estamos transitando en esta época? Bueno, cada día, usted sabe que siempre hay cambios. Es una dinámica. Es cierto que y ya lo no son decía Heráclito, iguales. ¿verdad? Es una dinámica. Sí. ¿Tú las verías que se cumplían más los valores antes o ahora? ¿Cómo tú más o menos? La respuesta que voy a dar siempre la condicionan al tiempo. Bueno, eso lo habla porque ya los años le han caído, pero no es así. Hay valores que deben que mantenerse perennes. ¿Se mantienen? Hay algunos que se han perdido. Por eso ¿Cómo estamos cuál? hablando de ¿Cómo que se cuáles, debe por despertar. Entiendo que la solidaridad debe ser marcada, mucho más marcada. El ejercicio de la indiferencia lo estamos poniendo de manifiesto. Y eso es uno de los cultivos o de lo que está nutriendo la deshumanización. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Yo le voy a explicar varios ejemplos que tenemos que analizarlo como país. Un accidente de un camión con productos. ¿Qué es lo primero que la persona hace? Llevarse los productos. Llevarse los productos. Una persona accidentada, espérate, la persona también, comienza a grabar desde un celular. Exactamente. O si no, ver si tiene algún objeto de valor que pueda ser extraído. Cuando uno ve ese tipo de actuación, hay que trabajar la solidaridad, la generosidad. Mientras uno quiere mucho más, la ambición cada día crece mucho más, vemos personas tan necesitadas que esperan celebrar la Navidad también como la puedes celebrar tú, que no se trata de hacerlo con la opulencia, con lo material, sino con un sentido que me lleve también a que la otra persona es importante para mí. Y esos son valores. El otro puntito es cómo la Navidad también involucraba a la vecindad. Porque rompía muros y edificaba puentes de entendimiento entre unos y otros, pasando en una cenita, mira lo que cociné, mira lo que llevé. Eso se ha venido perdiendo, tenemos que retomarlo. El otro puntito es, la Navidad, ¿a quién celebramos? El natalicio de Jesús, la festividad de Jesús, pero ya a Jesús lo estamos sacando del pesebre y estamos involucrando otro tipo de simbología que va más aterrizada hacia el mundo material, hacia la mundanidad. Y yo no estoy diciendo que tú dejes de celebrarlo, sino que eso tiene un sentido. La Navidad tiene un sentido. La Navidad también muchas veces nos queremos llevar entre bebedera, entre comida. Yo no estoy diciendo que no celebren, de ninguna manera. Ahora, ahí nos radica realmente la total diversión, la total celebración que tiene que tener en la Navidad es también reencontrarnos entre unos y otros, es abrazarnos de corazón a corazón. La tecnología, el celular, está haciendo una especie de bloqueo digital en el momento del compartir a familia. Estamos viendo de que nos reunimos a cenar y cada quien con un celular en plena Nochebuena. Sí. Y entonces, ¿para qué nos reunimos? Es para comunicarnos. Es para ver, analizar cosas, hablar de recuerdos bellos, hablar de aquellas cosas importantes que tenemos en la familia, pero no. Nos dejamos llevar del celular, cada quien por su lado, y entonces esa afectividad pierde en el sentido del verdadero compartir. Son cuestiones que tenemos que tomar otra vez en consideración. Permítame sacar un poco de la Navidad para meternos otro tumbado. Como usted maneja el tema de manejo de conflicto, negociación,
el mayor conflicto en la sociedad dominicana hasta el momento es con la policía. Esa relación con la policía y que se busca el tema de la modernización y o transformación de la policía. Esa situación del conflicto permanente entre el agente policial y el ciudadano. Hay en la policía entrenamientos sobre estos particular, mejor dicho, me equivoqué con las S. ¿Usted se refiere? Al manejo del conflicto, solución de conflictos entre policía y ciudadano, porque el policía es visto como un enemigo permanente del ciudadano. Y el policía a su vez se percibe a sí mismo como una persona que va más allá de la puerta del orden. Por una tradición de la historia se ve más represivo, coercitivo que de colaboración con el ciudadano. Sí, es importante lo que usted ha planteado ya en el campo de esta transformación que viene dándose en la Policía Nacional. Y nosotros siempre hemos venido planteando la necesidad de que la resolución alternativa de conflictos tiene que ser un eje transversal en el proceso de capacitación, de formación que se está llevando a cabo a los integrantes de la Policía Nacional. Y eso obedece a lo que usted está explicando. El problema, el conflicto no es malo ni es bueno, es la respuesta que le demos en un momento dado. Y entonces, si esa respuesta es extrema, ¿qué traerá consigo? Situaciones extremas, complejas. Y creo que la policía en muchos de los casos se convierte en ese mediador por excelencia ante situaciones pequeñas que si no le presta el debido cuidado, si no hace el debido abordaje, se van a convertir en situaciones más dramáticas. Por lo que para eso tenemos entonces que concederle que tengan la posibilidad de acceder a esas herramientas que tiene la resolución alternativa de conflicto. Ahora, el hecho de que planteemos al policía cercano a la mediación no significa que es un mediador, o sea, que ante un conflicto se va a poner a mediar en todas situaciones, sino es cómo ha de intervenir de manera correcta para que ese ¿Mediador conflicto... o árbitro? Porque árbitro es diferente a porque mediador. árbitro es diferente. Existen cuatro, en la familia de los métodos alternos de resolución de conflictos son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ahora, la resolución alternativa como tal es cómo tú te vas a emplear ante situaciones X de un conflicto y más cuando tú como autoridad tienes que actuar en consecuencia. La resolución te hace a ti trabajar aspectos de tu vida. Porque nosotros en un momento dado podemos llenarnos de una baja inteligencia emocional y actuar de manera arbitraria. Y eso entonces, en vez de procurar el sosiego, la seguridad, lo que degenera en situaciones más complicadas. Entonces, por lo tanto, creemos necesario y hacemos un llamado y seguimos abogando de que en la formación, en el pensum, que ha de formar a los nuevos policías y también a los que están se capaciten en la resolución alternativa de conflictos. Y agrego más, en una cultura de paz. Porque al final la seguridad ciudadana lo que procura es de que la ciudadanía viva en un ambiente de paz, viva en un ambiente de concordia. Y para eso esa convivencia pacífica debe trabajarse cada día, porque la paz no llega sola, la paz hay que trabajarla desde nuestro corazón, desde nuestras actitudes, dando testimonio cada quien con lo que realiza en sus diferentes ambientes de socialización. Gomera, permítame diferir un tanto de mi querido y apreciado profesor Barrios. Yo pienso que el ser humano, el gran conflicto realmente consiste, su gran conflicto, y en el caso del submundo denominado República Dominicana, es precisamente en poder vivir, sobre todo tomando en consideración de que nuestra existencia está sujeta en esta realidad dominicana a una ley de vida que establece, que subraya, sálvese quien pueda y haga lo que le venga en gana. Desgraciadamente... Eso es un individualismo, eso pertenece a la corriente del individualismo. Y eso, el sálvese quien pueda. Eso es lo que desgraciadamente vivimos a diario nutriendo, vivimos a diario compartiendo. Al extremo tal de que yo tengo
el concepto de que el dominicano no vive, nosotros no vivimos, subsistimos, que es una cosa diferente, nos han llevado a ese extremo. Entonces, ¿hasta dónde es posible, tomando en consideración esa realidad, lograr alcanzar la felicidad y la paz, pero no como una expresión manila que constantemente se repite, sino como una expresión importante de la realidad que todos debemos alcanzar como en nuestra condición de ser humano? En estos días se ha venido hablando de la posverdad, ¿verdad? Sí. Y también yo agrego de la posfelicidad. ¿De la pos? Posfelicidad. Ok. Y cómo uno, ¿por qué? O debemos entender, interiorizar que el hombre feliz no tenía camisa, porque si es así, todos somos felices. Te voy a explicar. ¿Por qué saco a colación esas expresiones? Porque creo que cercano a estos días me publicaron un artículo que le denominé Hacia una sociedad zombie. Cuidado. Así le titulé. Eso es así. Y en la misma hablaba de cómo estamos viviendo una sociedad con máscara. Y ahí caí en la encrucijada de ser el parecer. Y entonces, cómo hemos venido caminando barnizado por un egocentrismo que muchas veces nos convierte en esos seres indiferentes, en esos seres robots. Como lo plantea Erich Fromm, el peligro del pasado es que los hombres se convirtieran en esclavos, el peligro del futuro, y agrego yo del presente, es que nos convirtiéramos en robots, en seres indiferentes. Y la indiferencia se marca de la siguiente manera, y lo podemos ver con ejemplos vivos en las redes sociales, cuando, por ejemplo, para yo llamar la atención tengo que procurar que el otro valide mi intimidad. Sí. Hago lo que sea, escandalizo para que el otro me llame la atención. Pero el problema de eso es que está causando un efecto, y eso es posfelicidad. La posfelicidad también es cuando yo quiero procurar alcanzar éxito a través de un afán ambicioso de cosas materiales que involucro hasta a mis hijos. Y quiero validar ya mi conducta deshonesta arrastrando a mis hijos y no convirtiéndome en un ejemplo a seguir. Eso es posfelicidad. Le entrego un mundo exterior muy hermoso, lujoso, porque eso le da seguridad para el mañana. ¿Pero a cambio de qué? Eso es posfelicidad. Ángel, la posfelicidad... Perdón. Sí. Sí. Yo lo que quería... irradiame un poco de luz, porque usted es la persona que analizan ese subconsciente y este comportamiento. Bueno, no soy psicólogo, ¿verdad? Y este comportamiento cotidiano de los nuevos tiempos. En realidad hay la intención manifiesta y no manifiesta, de que el hombre de hoy, el dominicano de hoy, realmente se abrace con la violencia, valore positivamente la guerra y hasta dónde es posible también. Ahí usted me está metiendo a un mundo escabroso en términos espiritual, pero lo voy a responder. Y la promoción también de la sí. vulgaridad parece ser ya una norma de vida en la sociedad dominicana, que quien no la asume termina siendo, entre comillas, ridículo y el desfasado. Mire, yo siempre apuesto a la esperanza, porque independientemente de que existen esos ruidos, la esperanza es mucho mayor. Hay hombres y mujeres buenos dominicanos que están luchando cada día, pero no se están visibilizando. ¿Por qué? Porque los escándalos están ahogando, las malas noticias están ahogando esos frutos positivos. Ahora, siempre acojo esta expresión de San Agustín de Hipona, que dice que el Dios que te creó sin pedirte permiso no te salva si tú no le das permiso. El cambio tiene que partir de cada quien. Y yo creo que este tiempo nos llama, nos intima a cada uno a volver a la fuente, a volver a nuestras raíces. ¿Cómo volver a la fuente, a nuestras raíces? Bueno, es identificar aquellas cosas que dentro de ti, de las cosas que no están funcionando, que andan mal, y entonces hacer un cambio en tu vida. Dice, suena bonito, suena filosófico, no, es una decisión particular. Por eso, el Dios que te creó sin pedirte permiso no te salva si tú no le das permiso.
¿Y cómo hacer todo eso? Eso es generar conciencia. Joaquín Sabina dijo en estos días, mire, ya yo no soy tan de izquierda, no quiero quedarme en cuestión ideológica, no. Y dijo, y agrega algo más allá, ya yo tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando. Entonces, también cada uno de nosotros tenemos que hacer ese detenerse para profundizar en aquellas cosas que yo debo cambiar en mi vida. Y en ese sentido tengo que dejar de vivir, de experimentar la vida de manera superficial. Y la vida superficial es aquella que solamente se entretiene con la carátula y no con el interior. Porque muchas veces actitudes que estamos viendo de esa posfelicidad, de esa malquerencia, de esa violencia, parten de un sentimiento oscuro que hay que iluminar ahora con el pesebre de Jesús. Ángel, Yo eso entiendo, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano. Desde esa perspectiva de valores cristianos, de valores espirituales, ¿cómo tú valoras el ejercicio y la práctica política, esta partidista, esta campaña que no ha decidido, que ha sido una tradición, elevar una tregua ante la sociedad? No la hemos visto todavía. ¿Pero para caso. qué? Entonces, ¿cómo tú lo calificarías esa parte? Voy a utilizar aquella expresión De todo, sin quedarte... de Baltasar Gracián, el arte de la prudencia, tomando en cuenta dónde me encuentro laborando. Más bien mi mensaje tiene que ser un poco más abarcador, porque la política es el escenario propicio para el servicio, para transformar al ser humano para bien, no para mal. Cuando hacemos un mal ejercicio de la política, entonces se dan esos fenómenos complicados que son ejemplos muy visibles a nivel del mundo de deterioro progresivo en términos social. Y eso tenemos que evitarlo en la República Dominicana. Y eso debe partir también con el testimonio debido. Hay una expresión, o más bien una anécdota que me gusta contarlo cuando estamos compartiendo con papá o con familia, temas de familia, de resolución, que se trata de un caballero que está dando el tema de precisamente de esto, a hacer un llamado al sentido de la vida, a conectarse con el bien común. Y de repente alguien le dice en la sala, no se oye, no se oye. Y entonces el experto, el charlista, le dice, pero usted me quiere boicotear el tema. No, 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 no se oye. ¿Y por qué usted me quiere? Dice él lo siguiente, lo que pasa es, Ángel Gomera, que lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Necesitamos de que haya un ejemplo vivo entre el hacer, el decir y el hacer. La prédica con el ejemplo. La prédica con el Ángel, ejemplo. entonces en definitiva, aunque evocar esto me conlleva un problema con el doctor Moya, porque él siempre me vive... No, yo creo... Favorece la tregua. No, lo que voy a decir... Yo favorezco que en estos días se haga así un detenerse, un pausarnos, un volver a alimentar esos valores tradicionales que nos acerquen más y no que nos dividan. Una introspección, ¿no? Sí, y eso, para eso tenemos que ceder. Estos son pocos días. Y estos pocos días no son para desunir, sino para unificar. Entonces vale la pena, independientemente de la mofa que siempre yo soy objeto de parte del doctor Moya. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí, cuando yo digo que a pesar de los pesares se puede. Claro que sí. Y definitivamente hay que entender que muchas veces la bulla no hace bien y el bien no hace bulla, como decía un gran ministro religioso acá. Yo creo que... Hay que insistir en eso. Hay ¿no? que insistir en nunca rendirse. Hay que insistir en el nunca rendirse. Hay que colocar la bandera del nunca rendirse en lo más alto de la esperanza. Claro, y eso tiene que nacer de cada uno. El problema es cuando nos dejamos imbuir por el grito político y no político, todo el mundo. Okay. Y tenemos que imbuirnos en ese grito de victoria, que no se desdeñe con las lamentaciones, porque muchas veces a nosotros dejamos pasar, y ahí cabe la gratitud, de tantas promesas, de tantas maravillas, de tantas bendiciones que tenemos,
pero no la valoramos porque nos dejamos escandalizar por situaciones que son pasajeras. Yo creo que es un momento para decir, Dios gracias, porque hoy tuve la oportunidad de comerme este pan, aunque sea duro, como lo dijo San Francisco de Asís. Tengo un pan duro, pero puedo ver cómo vuelan los pajaritos, cómo se ve el verdor de la... Eso son bendiciones, cómo ver el cielo abierto, cómo poder ver sonreír mis hijos, cómo poder darle un abrazo a mi esposa o a mi esposo, cómo poder decirle te amo. Claro. Son bendiciones, pero el problema es que nos dejamos llevar de esos problemas, y hay una expresión que nosotros como dominicanos decimos, estoy pasando por un problema. Pasar por un problema significa que será pasajero, no es que te va a quedar empantanado, es que pasarán y él mismo ha de servir como oportunidad para crecimiento de la vida. Pero eso tiene que ser, tenemos que hacer de cada problema una fuente de aprendizaje que nos conecte más con los como ser humano. Pero es que a veces nos han llevado a un condicionamiento, nos han llevado, nos han socializado en ese sentido. Porque lo hemos permitido. Un condicionamiento que dice, oiga bien, donde hemos llegado, donde nos han colocado, que muchas veces uno dice que lo bueno de esto es lo malo que está la cosa. Entonces eso es relativismo. Cuando dice lo malo es bueno y lo bueno es malo, eso es relativismo. Y el relativismo es peligroso porque te coloca en un estadio confuso y de incertidumbre. De ahí es que el gran don que posee cada ser humano es la inteligencia. El problema es cuando tú te permites convertirte en un ser enajenado, que cada quien te trate como una marioneta o el sistema te trata como una marioneta. Claro. Tú tienes que ser un revolucionario de la esperanza. Por eso, al margen de la gracia que advertía y pedía a Rosa María, que se acaba de relucir, que siempre ha sido un fenómeno que se ha dado en este periodo navideño. Al margen de esa decisión política hay una realidad. La sociedad se margina de la actividad política, quieran o no los políticos. Sí. Y de hecho los políticos tienen que prescindir, por lo menos en este periodo, en este fin de semana, la gente no está en política. Y los políticos no garantizan nada anunciando tregua, porque al final la rompen. Exactamente. Eso es lo de todas maneras, lo que te quiero significar es lo último que tú acotas, ¿no? En el sentido de que la conciencia en el ciudadano es fundamental. Es fundamental. No solamente en su inteligencia, sino en su decisión de volcarse en un sentido o en otro. Y yo se lo resaltaba justamente ayer en una conversación a Trifolio aquí en el aire, en el sentido de que la gente tiene que crear conciencia. Si queremos políticos diferentes, tenemos que tratar de ser un poco diferentes y exigir más, y reclamar mejores actitudes, mejores conocimientos, mejores formas de actuar. Como ciudadanos. Porque al final de cuentas los políticos terminan haciendo lo que nosotros queremos que se haga. La facilidad, el vandalismo, la promoción de lo indebido, es una desgracia que nos está arropando, y que de alguna manera el mismo político que es el fruto de ese vandalismo lo está auspiciando. Y eso se fortalece en la medida en que hay una irresponsabilidad colectiva. Exactamente. Eduardo Galeano, en la Escuela del Mundo al Revés, él plantea que el mundo anda patas hacia arriba. Sí. Es una mirada de los puntos que escribe en esa obra. Y entonces, mira qué cosa, José Saramago tiene el ensayo de la ceguera, que él dice tener ojos cuando otros lo perdieron. Yo creo que necesitamos nosotros, a través de la voluntad, generar ese despertar, que precisamente escribió otro artículo, despertar la conciencia de los valores. Sí. Y eso nos hace posible ser nosotros proactivos ante el cambio, no que nos induzcan cuestiones. Exacto. Porque al final, cuando nos dejamos inducir, muchas veces caminamos por trechos desconocidos. Totalmente. Y caemos en oscuridades que no debemos caer. Esto es un tiempo para despertar la luz también. Hay otro detalle, tocayo. Sí. Ángel, ¿verdad? Me gustó eso. Y escogidistas somos además, ¿verdad que sí? Dios mío. Usted queda juramentado en los Leones del Escogido. Ay, qué error también que iba el diálogo, señores. Pero, óigame, qué conversación tan interesante. Y ahora quieren introducirse por los elementos subversivos. Que la pelota, aquí, no. con el Escogido. Hablen del Licey. Ya, pero lo bañó ahí. Yo lo que siento que a veces... Las Águilas tienen todavía perspectiva. Hablamos mucho de Ay, valores. Dios mío. Y mire lo bajito que es bulloso está hablando. Mire lo bajito que está hablando bulloso. Mire el otro. Ahí está. Míralo ahí. Para abajo porque no hay otra posición. El tercero. Bien, Ángel, yo
se habla mucho de valores, Sí. ¿verdad? Yo siempre ando, como diría Trifolio, al revés del tema de la compensación de valores. Vía contraria. Exactamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que partimos de valores en función de lo tradicional de los valores. Por ejemplo, para tratar de compartirlo en pública subasta. Como la República Dominicana, como otras naciones, ha ido creciendo hacia arriba, en el sentido de edificios en los cuales vivimos, la condición de vecino ya tiene otra referencia, otro valor. Y en consecuencia, vivir en edificios de apartamentos genera nuevos comportamientos, porque uno lo observa a diario. Por el otro lado, estamos siendo muy influenciados por la actitud del ciudadano que viene, que toma de referencia la sociedad norteamericana, en el sentido de que tú no puedes mirar al ojo al vecino, ¿verdad? Te saludo a ti ahora lo de esta mañana. Y esa situación va encerrándonos todo. En consecuencia, vamos generando nuevos valores. Ok. Y posiblemente la sociedad dominicana necesitamos irla comprendiendo. Por otro lado, yo siempre veo que estamos, desde el punto de vista filosófico, muy atados al pasado. Y hasta que no rompamos con el pasado, yo siento que no vamos a ver nunca una nueva sociedad que nos permita un futuro distinto. Siempre estamos mirando hacia atrás. Y cuando Sí. miramos hacia atrás, lo que estamos viendo son los fracasos permanentemente. Ahí tú De ahí consigues- que venimos repitiendo el concepto de felicidad según Aristóteles y Platón. Venimos repitiéndolo todo. Entonces tenemos que romper con esos esquemas a los fines de ver nuevos conceptos de felicidad, nuevos conceptos de las relaciones humanas, porque está cambiando todo y todo se está formando. El Sí. problema no es romper, perdóname Sí. Ángel, el problema no es romper con esos esquemas. El problema es que muchos de esos esquemas anteriores o pasados, como A yo ver. decide calificarlo, resultan mucho más favorables y mejores que los modernos, que los actuales. Sí. Mire, Entonces el pasado va a tener empatía o valía en la medida en que el presente es menor o superior. Sí. Si el presente es peor o mejor que el pasado sí. está sujeto a eso. Y mi ¿Qué dif- tanto es mejor el pasado que el presente? Sí. Ahí se impone lo que decía el presidente Luis Abinader hace ya unos meses. No volver al pasado. Va a depender mucho. Y hay que volver al de- pasado de lo que porque ha el sido presente o es se explica el en pasado. función de lo ocurrido. Mire, ¿Eh? Yo eh, mantengo mi teoría con de lo- romper el con primer pasado puntito, y ver la Esa es vida una en actitud. No, evolución permanente. renovar el pasado es una cosa diferente a romper. Romperlo- Hay que vivir el pasado para construir realmente Un mejor el presente. futuro y sobre todo para entender el presente. Bien. sí. Mire, A ver, con el mañana primer la puntito, colita. vamos a tomarle lo de los valores y vamos entonces a asociarlo con las virtudes. Ya. Hay virtudes que deben mantenerse en todo el transcurrir de la vida, que son valores. Claro. El problema es que no podemos adaptar los valores a las pasiones oscuras del ser humano, porque entonces estamos dándole cabida a esa corriente hedonista de la cultura del placer por el placer, aquella que muy bien planteó Epicuro de Samos. No se trata de eso, se trata de, independientemente de los cambios que se pueden experimentar y se están dando en la sociedad, mantener aquello que nos sostiene. Porque si no hacemos eso, caeremos en la degradación con que ha venido de manera estrepitosa cayendo otras naciones. Está perdiendo el horizonte de lo que han sido el sostén de su estado como tal. El otro puntito no se trata de, y aquí no estoy jugando a caer en lo anacronismo con el pasado, no. El hecho es que no podemos desconocer lo que hemos vivido Claro. para entonces enfrentar lo que ha de llegar. No se trata también de, en muchos casos, de romper con aquel pasado que amarga y que amarga y pone a amargar la vida de los demás. No, porque con eso hay que romper. Lo que tenemos que es procurar las cosas buenas. Que yo viví, que puedo seguir replicando y que puedo seguir fortaleciendo. Pero no tratar de modelar conductas que, tomando en cuenta el cambio de época o la sociedad actual, estamos viendo que en vez de procurar el bien, están escandalizando y Lo- sí, dañando. lo que- De eso es que se trata. Entonces, lo que queremos es, vamos a retomar aquello bueno que son lo tradicional, porque no se trata de desbaratar todo lo que viviste, porque está ahí. Lo Sin vivido está vivido. empantanarnos en el Sí, pasado. sin empantanarnos en el pasado, Claro. lanzarnos a agarrar el futuro, pero de una manera que nos
cree más conciencia en cuanto al valor de la dignidad de la persona. Pero tú del dijiste acabas de algo muy decir interesante algo. al principio de tu participación en este programa, que hay verdades que son eternas y universales, Y que no se puede, y la que verdad, no se no pueden puede evadir romper, por sí. un asunto antojadizo. Sí. El veneno funciona en Alemania, pero en África también Sí. de la misma manera crea sus resultados. Lo que pasa es Entonces que la Eso, moral, la honradez, la responsabilidad, la ética son valores universales. Son valores universales y que han Y estado toda la atemporales. vida. sí, cuando todo eso cuando es nos valor documentamos universal, pero precisamente, eso es verdad. ahí a Pero donde yo voy. veo las sociedades en evolución, no las veo estancadas. Sí, no, es que- permanentemente es que- un pasado y un bolero. Sí. Hay que romper con todo, por Ya eso lo existe la dijimos, palabra no paradigma. empantanarnos. Si no hay Exactamente. paradigma, entonces no vamos hacia adelante. Por ejemplo, cómo se ha evolucionado la familia como tal. Porque cuando surge la revolución, cuando brota la revolución industrial, la familia era un concepto. A partir de la integración a los trabajos, a las fábricas, la familia cambió radicalmente. Sí, pero hay Cambió su un asunto, composición, mi querido cambió Ángel. su ideología, Pero cambió todo. involuciona también. Hay que ver también, A y ver. eso es interesante lo que ha colocado como tema, porque es un momento propicio para hablar de la familia como núcleo de transformación de la sociedad, como célula básica. Claro. Podemos decir que la familia ha venido cambiando. Sí, ha venido cambiando. Ahora, depende también la nación, depende qué se está dando en ese devenir con respecto a las políticas públicas que van hacia la familia. Y aquí quiero enfatizar muy claramente lo que voy a decir, porque estamos viendo de que en países potentes, de potencia, estamos viendo una familia disluida. Ese es el concepto de familia que queremos tener. No, una familia donde, tomando en cuenta para sobrevivir, el papá sale, la mamá sale, los hijos solos, te lo cría otro y muchas veces no le dedica el tiempo. ¿Y por qué planteo ese ejemplo de manera tan extremo? Porque le podemos conceder muchas cosas a nuestros hijos, amueblar el exterior, y si no le amueblamos el interior, entonces eso va a degenerar en situaciones mayores. sirve? Y lo que estamos viendo es que los cambios, sí, se han venido dando, pero los consultorios de psiquiatras y psicólogos están llenos. Entonces, Exactamente. tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Tenemos que evaluar cuando un hijo me dice a mí, que tengo muchas... socializo mucho con la familia, que no ha recibido nunca un te quiero, un te amo de su papá. O como por ejemplo a este jovencito en un colegio, a unos jovencitos que le preguntaron, ¿cuál es el tiempo que le digan a su papá? Y responde uno, 15 minutos y 6 tapón. O sea, solamente cuando lo llevan al colegio. Entonces, hay que ver las cosas buenas de lo que era antes a las cosas buenas de lo que hay ahora. Estamos viendo también una juventud o más bien una niñez que está creciendo sobre la base de una niñera electrónica. Porque los padres, como una forma de entretenerlo para que no me ocupen tiempo, le entrego una tablet y ahí ese niño o esa niña se sumerge en un mundo desconocido que también le está creando otro tipo de actitudes. Lo que queremos... Se le puede facilitar la tablet, pero también hay que abrazarlo. Hay que jugar con él. abrazarlo. Y de eso que quiero hablar, mi querido Ángel. Sí, no estoy diciendo de que han crecido las torres. Están muy bonitas. Un exterior impresionante en términos arquitectónicos, pero un mal vivir espantoso. Entonces, no podemos nosotros dar cabida a ese tipo de comportamiento, porque estamos insistiendo en una seguridad ciudadana, en un buen vivir, en una convivencia pacífica. ¿Y cómo podemos dar al traste de esto? Bueno, trabajar la resolución de conflictos, la cultura de paz desde los condominios, porque no es posible que ahora hasta por un parqueo la gente se mate. Sí. Y lo hacen. No es posible que por barrer una basura una señora le da un martillazo a otra y la mata. Y eso lo estamos viendo. Entonces, a ese tipo de comportamiento que están trayendo como desafío esta época es que tenemos que enfrentar con las cosas buenas. No estamos alimentando el anacronismo, ¿verdad? Que no estamos alimentando el anacronismo y sabemos que hasta el cambio cambia.
Lo que sucede. Así. Ahora yo pienso, perdóname, Rosa María, yo noté en Ángel que es un gran seguidor de Galeano. No seguidor de Galeano, lo he visto, no, lo veo un poco irreverente, Galeano ¿verdad? me hizo evocar a Ángel, una frase que yo creo que tiene una validez extraordinaria en el presente y en el futuro. Vamos a ver hasta dónde realmente sea así. Dice, nos han enseñado a vivir con la mentira. Por eso cuando se suele escuchar la verdad, parece que el mundo se nos viene encima. Y hay que tener cuidado con eso. Porque es verdad, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Pero muchas veces utilizamos antivalores, que es un valor también, Sí. el antivalor. Por supuesto. Como paradigma para demostrar modernidad, crecimiento, cuando todo es lo contrario, una involución muchas veces. Es una involución, Totalmente. lamentablemente. Frente a esto es un tema muy profundo. Sí. Muy profundo y que tiene Me han una metido en cantidad- aguas profundas. Es un tema muy profundo, muy interesante, sumamente apasionado y que te apasiona. Pero cuando uno se documenta, que ha leído la historia, que la historia nos nutre, todo eso es lo que nos nutre y nos trae el presente, nos damos cuenta de que los tiempos todos fueron iguales. Cuando vemos Roma, Grecia, nos damos cuenta también de que esos eran temas que les preocupaban y ocupaban en ese entonces. Los valores de la familia, cómo ellos se sumergían en todo ese tipo de orgías y de bebidas y de malos momentos. Cuando leemos todo lo que hicieron los imperios por conquistar las tierras, los territorios, los reinos, Eran y nos otras damos cuenta de que preocupaciones. perdían todos los valores y que avasallaban y que mataban hijos y destruían familias. Otras Y también, preocupaciones a donde con otras voy, manifestaciones. Exactamente. Entonces, cuando tú también te involucras en leer y estudiar todas esas doctrinas y corrientes de pensamiento desde antes de Cristo, tales como el estoicismo, que ahora se está tratando de reivindicar, tú te das cuenta que es lo mismo que postula por vivir conforme al bienestar, a un ser supremo, a meditar, a reflexionar, a orar, a dedicar el tiempo, a no vivir conforme a las apariencias, a asumir el sacrificio, la prudencia. Eso vale muchísimo la pena leerlo. Y tú te das cuenta de que estamos viviendo los mismos tiempos, que lo que tenemos es una evolución a nivel de cosas que nosotros creímos que no estaban al alcance, que es eso que llamamos tecnología, pero que el ser humano es el mismo. El estoicismo, idéntico. la mejor manifestación de la realidad dominicana de hoy. Sí, entonces, frente a todos estos desafíos, ¿Sabes lo que tenemos que soportar? Ángel, Gomera, para y subsistir? nosotros queriéndote aprovechar toda esa enjundia, ¿cuáles son los de frente? Tú eres encargado del movimiento de cursillos de cristiandad, ¿verdad? Bueno, soy un servidor. Un servidor, sí. exactamente. Un leproso caminando. Ay, Pues, exacto. sí. Entonces, frente a todos estos desafíos, ¿qué tiene una hoja de ruta inmediata? Una hoja de ruta inmediata para el movimiento de cursillos de cristiandad, ustedes ahora mismo, ¿qué están haciendo frente a esta complejidad de la sociedad? Aprovechando tu comentario respecto a lo que fue el pasado, y hiciste mención de uno de los grandes imperios del pasado. Ese imperio sucumbió por sus errores. Por Nosotros presión. estamos llamados a no repetir los errores del pasado. Así es. Sí, por Y eso es que hay entonces que conocer la el historia. cursillo de cristiandad procura de que tú rompas con ese pasado erróneo, trayendo a colación un hombre nuevo, una mujer nueva, en esos 3 días que se viven ahí, saboreando la gracia de Jesús. Y siguen concurriendo, asistiendo Siguen muchos dominicanos y dominicanas a esos asistiendo, cursillos. exactamente, sí. Es más Porque necesidad hoy se día. trata de vivir una experiencia, una aventura que te hará feliz para toda la vida. No significa de que tu vida cambió el escenario, la sociedad seguirá igual. Ahora, el que no va a seguir igual eres tú, porque has recibido la gracia. Es como cuando nosotros le permitimos al Señor que, siendo una piedra en el río, te moje
el corazón. Yo tengo un Y candidato. muchas veces hay que ser cuidadoso porque la piedra en el qué río ustedes opinan no de se ese empape decision por Tengo del dos dentro. candidatos Vaticano? ideales Ah, para pero ¿Y esos qué ustedes pasillos. opinan de la Tenga cuidado. decisión del Aquí Vaticano? hay dos candidatos, mira, Trifolio, cuidado. pero dos candidatos de verdad que urgentemente deben Trifolio, participar en esos Trifolio, concilios. mira, vamos a ver lo que él opina sobre la decisión del Vaticano Están a la de bendecir izquierda mía. las parejas homosexuales. Mire, cuando Que no es casarlo, que cuando no es lo nosotros nos encontramos en la misa, el Padre nos bendice a todos ahí, a santos y pecadores, a los que estamos ahí. Yo entiendo que, y vuelvo a cogerme otra vez a San Agustín, es que el Dios que te creó sin pedirte permiso no te salva si tú no le das permiso. La palabra no se acondiciona, la palabra de Dios no es para condicionarse al momentum del ser humano. El ser humano tiene que acondicionarse, dejarse llevar de la palabra de Dios. Una bendición que se reciba sin que toque el corazón es como una piedra en el río, que le pasa mucha agua, pero no se moja por dentro. Y yo entiendo que para que la gracia de Dios le llegue, tú tienes que, de manera consciente, de manera voluntaria, decir en sí. Entiendo de que la iglesia posee sacramentos que se hacen posible esa conversión. Ahí está el sacramento de la confesión, que hace posible la reconciliación con Dios. Pero no ¿La podemos... confesión con quién? La ¿Con confesión quién? dice en la palabra de Dios, Necesariamente buscando un sacerdote. se busca, dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en la tierra. Cuando tú confiesas, es como una forma de procurar la humildad. Cuando yo hablo con usted, te digo, mi querido hermano Trifolio, yo como amigo quiero que tú me orientes sobre esto. Yo cometí tal cosa. ¿Qué tú me puedes decir al respecto? Para mí acercarme a Trifolio como hombre es un ejercicio que tiene que estar muy cargado de humildad. La confesión tiene que ir también con ese tipo de actitud de humildad, es de arrepentimiento. Y tengo que procurar un instrumento que haga posible, porque es muy fácil yo decirlo, Señor. Sí. Es muy fácil decirlo. Ángel, perdona, La confesión despoja de una presión interna. De una presión interna, Sí, de un peso, Ángel, que muchas perdóname. veces no te deja caminar Sí. con la quietud del alma en la vida. Perdóname que nos compliquemos la vida. Yo no tengo prejuicio con los sacerdotes, todo lo contrario, siempre son mis grandes mentores, guías, y le doy un valor extraordinario. Pero para conversar con Dios, para confesarme con Dios, tengo necesariamente que buscar un sacerdote. Para procurar el Porque yo lo sacramento hago de la todos los días, yo confesión, le digo hay a que Papá Dios que gracias. no, pero puede darle gracias. Nosotros Y que hacemos me perdone por nosotros todo, hacemos que el la diablura que yo hago ofrecimiento. como humano, débil. Cuando veníamos en camino, que venía con mi esposa, nosotros hicimos el ofrecimiento de obra del día y hicimos un momento de oración y de meditación. Ahora, eso es un trabajarse de manera constante. Sí, claro. Pero esto no nos hace a nosotros decir que ya con eso basta. No, tenemos que procurar, y repito, procurar esas herramientas que hagan posible mantenernos en la gracia, porque nosotros somos leprosos, y lo vuelvo a repetir, cada día es un caminar para ir quitándonos la lepra, esas lepras que embadurnan de manera oscura nuestra vida como tal, y que tenemos que nosotros quitarla para ser auténticos cristianos. Debe haber un ejemplo de vida, ¿no? Entonces tiene que ser un ejemplo de vida. Ahora, el sacerdote, quien ejerce un ministerio, es un hombre de Dios. Ahora, el hecho de tener ese ministerio no significa que no sea pecador, es un hombre también que es pecador. Con sus debilidades. Con sus debilidades. Lo importante es el ministerio que ejerce y cómo la palabra de Dios le ha concedido de que lo que ates en la tierra quedará atado Esto ha sido en el cielo, maravilloso. y lo que Esto ha sido- desate en esto la es un tierra quedará baño desatado en el espiritual, cielo. sobre todo Entonces, para unos impíos creo que hay aquí que en este programa. creo que en este momento también es oportuno para acercarnos más a Dios. Seguiremos Acercarnos orando más a para Dios. que todos esos impíos cambien. se Muchas transformen. veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué no siento igual? ¿Por qué me siento muy opaco en mi relación contigo? Cuando se dan ese tipo de dudas, de titubeo, solamente orientamos a que vaya a la fuente. Vuelve, recurre a la fuente, al amor de nuestros amores, que es Jesús. Y Él hará posible otra vez retoñar
eso que tú quieres experimentar. Así que en diciembre, procura volver a la fuente, a la esencia, aquello que da vida. Este tiempo y que de hace Navidad, este tiempo de Navidad. ¿Y hermoso. cómo podemos hacerlo? Bueno, comienza a practicar, que ahí va la preguntita, practicar, hacer el ejercicio de acercamiento desde la dimensión humana. ¿Cómo? Pidiendo perdón. ¿Tú tienes a alguien que pedirle perdón? Pero este es el momento adecuado. Trifolio, ¿A pide quién tú perdón. tienes? Yo vivo pidiendo perdón. Sí. Yo tengo la grandeza que Papá Dios me ha dado de Francis pedir, de pide ser perdón. humilde de corazón. ¿A quién tú tienes tiempo que no Acuérdate le que dice? quien pide perdón es quien tiene el peso y la presión No es el interna, peso, la responsabilidad de pedir disculpas y ser lo ante un hecho suficientemente- indebido. Eso quien tiene que incurrir en esa aprovechen actitud Navidad debe ser quien incurre con y Año frecuencia Nuevo, que en hechos surja indebidos. un hombre Sí. Yo no nuevo, una tengo esa mujer necesidad nueva. porque yo soy muy cuidadoso. ¿no? Sí. Sí, claro. De todas maneras, la confesión, Confiésense, vayan y acérquense a Dios. la confesión Pídale puede ser perdón. incluso hasta individual, no tiene por qué ser Claro. frente a un cura. Puede serlo, el cura es un instrumento, pienso yo. Sí, yo La también confesión la en sí pienso así. misma, la confesión en sí misma libera al individuo, lo descarga de esa parte interior que tú no puedes describir, pero que la sientes y la Claro. adviertes. Sí, pero Y a En la partir de medida en que ahí- tú sabes, no hay peor cárcel que tu propia conciencia. Te puede volver un ególatra. Y ahí. pero tiene que estar imbuida de sinceridad. Sí, Por pero, supuesto. pero la sinceridad De arrepentimiento. se da en la Exactamente. medida, Francis, Ángel, en la medida en que tú ya no vuelves a actuar de esa forma. Por supuesto. Vete y no Tiene que haber peques más, sinceridad. decía Usted Jesús. va a misa, Vete y no usted peques realmente más. va a misa y se Es que confiesa y no comulga. tiene Yo que nunca le he ver, visto ahí. Es que no tiene que ver, yo puedo ir a otra Oye, iglesia, eso. no la tuya. Qué La tuya es Santo comodismo, Domingo es un Este. comodismo que ahora se han No, inventado no, no. algunos. Mira, entonces el otro Tenemos que puntito hay, para terminar, Sí, hay que buscar en este tiempo la reconciliación. sí. El perdón es unilateral, la reconciliación es bidireccional. Yo voy, me dirijo hacia una persona X a decirle, te abrazo, te quiero. Más allá ya el perdón está haciendo el efecto. ¿Qué Ángel, le- pero qué le- antes tienes qué que le reconciliarte contigo Pero tiene que mismo. haber un perdón, tiene que ¿Qué haber le el reco- perdón. Ángel, Esa es la ¿qué realidad. le recomendamos a tu tocayo? A mi izquierda, que no quiero precisar, pero ¿Recomendaciones qué tipo? Bueno, Y a que la le derecha quiero. de la audiencia. Mira, yo entiendo que este ejercicio que hemos tenido en esta ha sido mañana bueno. tan exquisita Yo sé que eso ha me calado acerca profundamente. a mi tocayo, No, porque sí. dice que los procesos son pasajeros. No, tengo otra La forma de amistad interpretar queda. la Así vida. que nos quedamos Él no con lo ese quiere ambiente reconocer- navideño de él no lo amistad, quiere de fraternidad. reconocer, no es ¿eh? humilde, no lo quiere reconocer públicamente, pero tu mensaje Le ha calado. ha calado Ha debido profundamente y yo sé que ahora él va a aprovechar este año nuevo para convertirse en un hombre nuevo que se va a abrazar a la fe y que realmente va a adorar No, pero el y va a hecho- reconocer el Muchas valor del gracias. divino creador. muchas gracias a Ángel Gomera que nos ha acompañado en la mañana Estos de hoy ateos, por la con gracia una de Dios. magnífica intervención a propósito de estos días en donde celebramos las festividades de las Navidades. Gracias Ángel por todas esas recomendaciones, por todas esas orientaciones. Hay gente importante del programa que requiere y necesita abundantemente todas esas energías Usted y me todas deja- esas recomendaciones que tú has plasmado Usted me en la mañana deja de hoy. clamar a viva voz lo que siempre es necesario, Tenemos que sobre despedirnos. todo en estos momentos, ¿verdad?, de paz, de amor y de justicia. Nos vemos. Gloria a Dios en las alturas Y en la paz tierra, en la tierra a los hombres y mujeres de buena, buena voluntad. voluntad. Misión cumplida. Confiésese. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 7 por el 6. Ángel, muchas gracias. Confieso que he vivido. Sí, sí.